En este, en este video lo que vamos a hacer es de alguna manera elaborar un modelo de regresión logística, igual un modelo de regresión logística binomial, pero ahora en su modalidad de múltiple. Esto es que vamos a incluir variables continuas y variables categóricas del lado de las variables independientes. Siguiendo un poco el ejemplo de los videos anteriores, vamos a mantener que nuestra variable dependiente es la de resultado DOM, que tiene dos categorías, donde 0 es negativo, 1 es positivo. Vamos a mantener a la primera variable independiente como edad, que es la variable continua, que sus valores se ubican entre 0 y 120, entre eso varían. Y la segunda variable independiente y de corte categórica va a ser sexo, donde sabemos que de inicio en la variable original son dos categorías posibles, uno significa ser mujer, dos significa ser hombre, y ahora lo que vamos a ver también es en estos términos cómo el sexo afecta la probabilidad de dar positivo frente a la probabilidad de dar negativo. Bueno, lo primero que tenemos que evaluar es cómo está codificada nuestra variable sexo en el data frame original. Para eso utilizamos una tabla de frecuencias con el comando frec, que es parte de la librería Desc, y mandamos a llamar a la variable de sexo, y lo que vemos es lo siguiente. Tiene dos valores posibles, 1 y 2. 1, recuerden, en la codificación original 1 es mujer, 2 es hombre. Vemos que hay un poco más de porcentaje de hombres que de mujeres en nuestra base de datos. Y ahora lo que tenemos que hacer es algo muy importante, que la variable categórica que está del lado derecho de la ecuación o del lado de las independientes, a estas sí forzosamente las tenemos que transformar en variables dummies. Lo que vamos a hacer es transformar los unos en ceros, o que en nuestra codificación dummy el cero signifique ser el hecho de ser mujer, y el 2 lo vamos a transformar o recodificar en 1 para evaluar como tal el hecho. Lo que vamos a acabar evaluando son los valores, los casos que están codificados en 1, y en este caso va a ser el hecho de ser hombre. Esta idea es nada más de transformar el 1 al 0 y 2 a 1, es nada más para este, mostrar una variación de lo que hicimos en la transformación original de la variable resultado, donde el 1 se mantenía como 1 como positivo y el 2 como negativo se transformaba en 0. Nada más es una variación, no, solamente en esos términos se hizo este ejercicio así. Y utilizamos el comando de mutate para crear una nueva columna y así no perder la información original. Es muy importante cuidar la información original, y entonces cuando se recodifica en otras columnas, otras variables. Para eso sobreescribimos a nuestra base de datos de esta manera, aplicamos un pipe para decirle toma esta base de datos, después aplica el mutate es crear una nueva variable, una nueva columna. La nueva columna se llama sexo-dom. Igual, ¿qué valores va a tener esta nueva variable? Vamos a utilizar este comando lógico de if-else, donde le decimos que tome la variable sexo original y todo aquello que tiene el valor exactamente igual a 2, en la nueva columna le asigne el valor de 0. Y lo que no cumple esta condición, que no tiene exactamente igual a 2, entonces le asigne un valor por default que es 0. Corren esta instrucción y mandan llamar una tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias para ver a la nueva variable que es sexo-dom. Y lo que ven es lo siguiente. Ahora nuestra nueva variable sexo-dom tiene valores de ceros y unos. Y por ejemplo el 1, que significa ser hombre, hay 204.454 casos, y en la variable original de sexo, solamente sexo, la variable 2 tiene 204.454 casos. En ese sentido se ha respetado. Ahora lo que vamos a hacer es construir el modelo Logit binomial con dos variables. Y las dos variables, una va a ser la edad y la otra va a ser el sexo, que acabamos de crear, sexo DOM. Entonces lo vamos a guardar como modelo logit2. Se utiliza el comando glm para indicarle que vamos a utilizar una variación de un modelo lineal, pero en este es un modelo generalizado, por eso es glm. Construimos nuestra función o nuestro modelo. Esto es
Resultado-DOM va a depender, que es símbolo de S acostada, de nuestra primera variable que es edad, más, así incluimos la segunda variable con un efecto aditivo, más la nueva variable que se llama sexo-DOM. Separado por una coma, le decimos el siguiente argumento es data, igual y cuál es el data frame de cuál queremos que tome los datos. Separado por una coma, ahora le especificamos qué familia de tipo de relación estamos planteando entre nuestras variables independientes y la dependiente, y resulta que le estamos con family, le estamos diciendo qué tipo de forma de distribución de probabilidades tiene que considerar en términos de cómo es la y cómo es una distribución. Es una variable categórica, dos categorías, su función es la binomial. Entre comillas escribimos binomial, cerramos el paréntesis, corremos la instrucción y ahora con un summary mandamos a llamar a los coeficientes de nuestro modelo y lo que se arroja es lo siguiente. Lo que podemos ver en esto es nuestras variables del lado de las filas en la tabla de coeficientes, luego los valores para las betas, menos 1.4, 0.02, 0.304, y también con esto podemos ver los p-values y compararlos con un nivel de significancia o alfa arbitrario, el 0.05, y de inicio podemos ver que todos de inicio son estadísticamente significativos, esto es que son generalizables a la población. Y ahora lo que hay que hacer es, recuerden, estos valores están dados en unidades elevadas al logaritmo natural, tenemos que eso multiplicarlo por un exponente, o el exponente e, para poderlos interpretar. Entonces, si ponen este comando de exp, abren paréntesis, mandan llamar a los coeficientes, coefficients, abren paréntesis y escriben el modelo logit2, el que acabamos de crear, y lo mandan a llamar, nos van a dar estos valores. Ahora, estos valores, ¿qué es lo que nos dicen? Lo primero es que con estos valores creamos nuestra ecuación de regresión. Recuerden que del lado izquierdo de la ecuación es lo que se representa es la probabilidad de y cuando vale 1 dividida entre la probabilidad de cuando y vale 0 o su complemento. Recuerden que esto es una razón de probabilidades. Razón es una división donde queremos ver que el numerador que tantas veces más grande es que el denominador. Y nuestro modelo queda de esta manera, con esta ordenada al origen de 0. Perdón, aquí vario, es de 0.2465, ese es el valor de la ordenada al origen. Y ahora el valor de nuestra primer beta o primer pendiente es 1.0210289, que multiplica la edad, y ahora la segunda pendiente es 1.3562180, que multiplica a el sexo, pero recuerden, aquí el sexo que se evalúa es el valor de x2 que se evalúa es cuando estamos hablando de cuando tiene un valor de 1 o cuando estamos refiriendo al hecho de ser hombre. Y ahora la manera de interpretar estos coeficientes es de la siguiente forma. Avanzamos un coeficiente o una variable a la vez. En este caso para x1 o para la edad, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Con un nivel de confianza del 95%, y es 95% porque al contrastar los p-values utilizamos un nivel de significancia del 0.05, y el nivel de confianza es el complemento de ese nivel alfa, o nivel de confianza es igual a 1 menos alfa, y si el alfa era de 0.05, entonces estamos hablando de un nivel de confianza del 95%, y con esto se dice, estamos seguros que por cada incremento en una unidad, esto es, una unidad está medida en años de la variable edad, entonces un incremento de una unidad, voy a pasar para acá, incremento de una unidad en un incremento en una unidad, estamos hablando de años, el incremento en un año de la variable edad, entonces la probabilidad de dar positivo es 1.02 veces mayor a dar negativo a la prueba. Y esto es algo importante. Entonces,
Con un nivel de confianza del 95% estamos seguros de que por cada incremento en una unidad, un incremento de una unidad de x1 de la edad, entonces la probabilidad de dar positivo es 1.02 veces mayor a dar negativo de la prueba. Esto es mayor 1.02 veces que esto, siempre y cuando mantengamos el resto de las condiciones iguales o que siempre y cuando que las otras variables no se muevan. Esta es una cláusula de condición para nuestra interpretación. En el caso de interpretar la segunda variable, que en este caso x2 es sexo, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Con un nivel de confianza del 95%, estamos seguros que el hecho de ser hombre, porque recuerden lo que estamos viendo es el efecto de x2 cuando vale 1 o cuando x2 se refiere a un hombre. Entonces, estamos seguros que el hecho de ser hombre incrementa la probabilidad de dar positivo en la prueba 1.35 veces. 1.35 es este. Esto es, la probabilidad de dar positivo es mayor que la probabilidad de dar negativo cuando x2 vale 1 o se trata de un hombre. Entonces, el hecho de ser hombre incrementa la probabilidad de dar positivo en la prueba 1.35 veces más que el caso de dar negativo. Y eso frente a la situación donde, y todo esto es frente a la situación donde se trata de las mujeres, donde x2 vale 0 siempre y cuando se mantenga el resto de las condiciones, se mantengan iguales o el resto de las variables no se muevan. Entonces vean que estamos haciendo también aquí una interpretación comparativa. Este 1.35 veces se refiere a este hecho cuando x2 vale 1. Pero también x2 lo tenemos que interpretar en algún momento en términos comparativos y es cuando referimos frente al hecho de cuando se trata de una mujer a la que se le ha hecho la prueba. En ese sentido, ¿qué tan grande es esta razón? Es 1.35 veces mayor a dar positivo cuando se trata de un hombre respecto a de una mujer cuando se trata respecto de a una mujer cuando se aplica la prueba. Y de esa manera se interpreta esto.